Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa del quehacer universitario. El día de hoy nos encontramos en Mexicali, en el Orgullo Cimarrón. Así es, por fin Sensor UABC es partícipe de esta gran festividad. Si quieres saber un poco más de quiénes son quienes participan, de qué es lo que hacen en este magnífico evento, no te despegues porque tendremos todos los detalles justamente del Orgullo Cimarrón para todos ustedes. Sabemos que nuestros 3 campus y nuestras 2 unidades académicas participan en este magnífico evento. Sabemos que grandes cimarrones con valores son quienes pueden hacer esto posible. Recuerden, estás en Sensor UABC y mi nombre es Brandon Curiel, temporada 14. Amigos de Sensor UABC, el día de hoy nos acompaña nuestra directora de la temporada 14 porque tiene todos los detalles de lo que hay en nuestro stand del Orgullo Cimarrón. Laura, ¿cómo estás? Muy orgullosa de estar aquí y de compartir y aprender junto con los chicos de docencia en las matemáticas, asesoría psicopedagógica, ciencias de la comunicación y por supuesto de la materia de comunicación pública y de la ciencia. Lo interesante de esta materia que acabas de mencionar es que nuestra maestra y productora Concepción Maxim Belgosa creó la carta descriptiva y nuestros alumnos de asesoría psicopedagógica están absorbiendo todo el conocimiento para poder crear contenido de muy buena calidad. Pero bueno, Laura, ¿qué es lo que tenemos en nuestro stand? Material didáctico para compartir con los chicos y producciones audiovisuales que se han hecho desde Sensor e Ilumina. Lo interesante de esto es que de nuestros 3 campus, el único que tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales es el Campus Tijuana. Y en el marco de la Semana de la Comunicación festejamos el 32 aniversario. Y qué mejor que cerrar este gran festejo que en el Orgullo Cimarrón. Y bueno amigos, no se despeguen porque recuerden que mi nombre es Brandon Curiel, Laura Gil y estás en Sensor UABC, temporada 14. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con el evento de Orgullo Cimarrón. Estoy con... ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Serrano. ¿A usted qué le pareció el evento del día de hoy? Pues es un evento que me resulta muy agradable. He estado en la primera edición, estuve también, en parte de la organización también. Y me parece un evento muy jovial, muy interesante. Hay mucha gente, muchos niños, hay mucha comunidad, mucha familia que anda por acá disfrutando de las actividades que hay para todos los públicos, desde el lado académico, desde el lado también de entretenimiento. Para usted, ¿qué tan importante es exponer y difundir el Orgullo Cimarrón? Me parece muy importante porque el Orgullo Cimarrón lo entiendo como algo que nos da identidad no solo a los universitarios, sino a toda la comunidad baja californiana. Y me importa mucho esta cuestión de apropiación simbólica del espacio aquí, del lugar, de la rectoría, de nuestra comunidad, porque nos ayuda a comprenderla, nos ayuda a conocerla y a quererla, ¿no? Para usted, ¿qué es el Orgullo Cimarrón? El Orgullo Cimarrón es esa fuerza que nos orienta a cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestros valores y que nos ayuda a ser mejores personas todos los días, tanto como universitarios, como baja californianos, como mexicanos, como latinoamericanos, ¿no? Ya irnos hacia el contexto global. Creo que tiene que ver todo eso, ¿no? En este momento, ¿no? Donde los valores universales nos encontramos por acá. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por la pequeña entrevista que nos brindaste. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Continuamos con el Orgullo Cimarrón. El día de hoy estamos con nuestro amigo Álvaro Saavedra García. ¿Para usted qué es el Orgullo Cimarrón? Para mí el Orgullo Cimarrón es verdaderamente el cimiento de un gran futuro para todo nuestro país. En este caso, hablando de Baja California, el Orgullo Cimarrón nos tiene orgullosos en Baja California porque representa que aquí estamos saliendo adelante desde que se fundó nuestra gran universidad autónoma de Baja California. Más bien, el Orgullo Cimarrón, ¿qué tan importante es difundirlo y expandirlo? Sí, precisamente dar a conocer qué tan importante es esta institución para todos, porque es la generación del desarrollo humano en general. Es una cosa que aquí
se resalta todo lo que hace grande a nuestro estado y a nuestro país. ¿Qué le parece este evento? Bueno, este evento es precisamente eso, disfrutar los convivios que se hacen ahora anualmente, que es muy importante porque nos vemos con muchos excompañeros que estuvimos en la universidad y que hemos estado alejados por nuestras ocupaciones y por muchas cosas, pero esto nos hace sentir que necesitamos que esto se siga haciendo porque es para nosotros reencontrarnos con los demás compañeros. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que les siga pasando muy bien en este evento. Claro que sí, muchas gracias. Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Alejandro Lizárraga y el día de hoy estás en tu cápsula favorita de visita. Mi nombre es Yares Alcaraz y sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula. El día de hoy te presentamos una interesante entrevista realizada por mi compañero Brandon Curiel de Sensor, quien estuvo presente en el evento Orgullo Cimarrón. Acompáñame a ver de qué se trata. En Sensor UABC, justamente en el Orgullo Cimarrón, tenemos grandes personalidades que están haciendo labores impresionantes en el campus de Mexicali. Y el día de hoy nos vestimos de gala porque nos encontramos con el maestro Luis Alonso Núñez. ¿Cómo está? Muy bien. Muy feliz, muy contento, tranquilo. Pues todo tranquilo, muy bien ahora. Platíquenos un poquito en qué consiste la carrera de veterinaria, cómo está el concepto, porque obviamente yo vengo de Tijuana y no se conoce mucho esta parte, entonces, ¿qué le parece si nos platica un poquito? Sí, para empezar, pues la carrera de medicina veterinaria es la única que tenemos en la UABC en todo el estado. Aquí está el Mexicali, Campus Mexicali. Pero bueno, el concepto de medicina veterinaria, como todos ya saben, la mayoría de los estudiantes entran por bienestar animal. Te puedo decir que un 80% de nuestros estudiantes están enfocados a clínica de pequeñas especies, un 10% posiblemente a grandes especies y el resto se podría distribuir entre lo que es animales de producción y inocuidad. Es interesante todas estas iniciativas que tienen. Me imagino que están trabajando en proyectos y nos podría platicar un poquito de eso. Sí, pues mira, ahí en la escuela hay un posgrado, hay una maestría y un doctorado y regularmente se dividen en las ramas de medicina preventiva o salud. Está el área de reproducción, nutrición y año con año o semestre con semestre van ingresando nuevos estudiantes, ya sean nacionales o del extranjero, en las maestrías y en los doctorados. ¿Usted cuánto tiene siendo maestro de esta carrera? Aproximadamente 9 años. Y me imagino que ama completamente a los animales y que es una razón de ser, me imagino. Sí, estamos nosotros trabajando con equinos o caballos. Es la clínica que manejamos actualmente. Vemos en la parte de atrás, si se pueden dar cuenta, tenemos algunos animalitos y tengo entendido que estos animales son crías que ustedes mismos reproducieron, tengo entendido. Así es. Ejemplo de ello es aquella potranca que es hija de un semental de registro traído de Estados Unidos y entonces ya son nacidos aquí en el instituto. Aproximadamente en unos 22 o tal vez menos días nos va a parir de nuevo otra yegua. Pues bueno, amigos de Sensor UABC, ahí lo tienen. Los proyectos de iniciativa de la UABC siempre dejan un mensaje a la sociedad y aquí está el Orgullo Cimarrón. Profesor, muchísimas gracias por darnos la entrevista. Muchas gracias a ti. Esto fue nuestra cápsula semanal. No te despegues de nuestra transmisión. Recuerda que estás en Sensor UABC, temporada 14. Amigos de Sensor UABC, así es como se vive la experiencia del Orgullo Cimarrón. Sensor UABC se procura por siempre estar al pendiente de las actividades institucionales que atañen a nuestra comunidad estudiantil. ¿No has tenido la oportunidad de experimentarlo? Ven por favor y sé partícipe el próximo año. En serio, traemos lo mejor de lo mejor. Ya se dieron cuenta, familia, ambiente, comida y gran música es lo que hace que este Orgullo Cimarrón sea distintivo de nuestra máxima casa de estudios. Recuerden que están en Sensor UABC, temporada 14. Nos vemos. El orgullo cimarrón puede ser del corazón, pues el estar con el esfuerzo de lo que se está dando en la escuela, estarse madrugando, estar al pendiente de lo que es el trabajo, el proyecto y es más que nada es el representar a la universidad y pues hacer todos un esfuerzo pues en la mañana, tanto como en la mañana o en la tarde cuando estamos con los laboratorios, el deporte
deporte, las actividades y todo lo que implica ser orgullosamente cimarrón. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Telles y trabajo para Sorteos UABC. No, queríamos saber para usted qué importancia tiene promover sorteos UABC. Bueno, promover sorteos, pues vamos a decir, pues es para beneficio de los mismos estudiantes, para becas, para todo lo que sería equipos, para salir adelante, vamos a decir, y pues un poquito de suerte, vamos a decir, y tener el boleto correcto es para ganar, ¿sí? Mira, todo es fondos para la universidad, para los estudiantes, para las facultades. Por ejemplo, yo sé que en las facultades a veces necesitan computadoras y hacen vamos a decir, ¿cómo se podría decir? La solicitud, vamos a decir, para que directamente sea en eso, en lo que se lee. Sí, porque a veces pues van para otros proyectos, para aulas. Ya ves cómo ha crecido UABC, la verdad, es una de las universidades más exitosas de México. ¿Nos puede platicar poquito qué es lo que viene el stand o los premios de este año? Bueno, los premios de este año es una casa en Residencial San Pedro 2, ¿sí? Que viene incluido un auto con 2 millones para el mantenimiento, súper, así. El segundo premio son 5 millones y de ahí en adelante son autos, ¿sí? Así es que, pues, si ustedes pueden ayudar colaborando, vendiendo boletos, pues es ayudar a la educación. ¿Qué tal, amigos de Sensor UABC? El día de hoy nos encontramos con grandes personalidades de nuestro campus Tijuana, nada más y nada menos que con Jonathan y con Carlos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí presentando los robots, en realidad de todo, química, robótica. Nunca había venido al Orgullo UABC y pues parece que vamos a venir más seguido, porque está muy divertido. Carlos, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Orgullo Cimarrón? La verdad es muy interesante, he aprendido mucho, conocido un par de personas aquí muy interesantes y pues siempre es interesante explicarle a nuevas personas lo que hacemos y por qué estamos estudiando eso, ¿no? Y despertar el interés en niños y todo eso sobre las carreras en general, ¿no? O sea, darles un inicio, algo que les llame la atención, ¿no? Para que puedan iniciar ya sea en esas carreras o en alguna otra, ¿no? Simplemente que vayan aprendiendo y todo eso, que es lo que, el fin de todo eso, ¿no? Al final de cuentas, me imagino que haya una razón del por qué quisieron estudiar esto. Piénsenla detalladamente e iniciemos contigo, Jonathan. ¿Por qué estudiaste esta carrera? Pues a mí siempre me interesó crear cosas así desde cero. Siempre me gustó desde chiquito hacer circuitos. De hecho, creé mi primer circuito a los 8 años. ¡Órale! Sí, aunque nada más era flashear un LED, pero me interesó mucho desde entonces y pues desde ahí me metí a la prepa a estudiar electrónica y me dediqué a hacer proyectos y pues ahora seguimos haciendo proyectos. Ahora sí que, y con apoyo de UABC, es muy gratificante que nuestra universidad nos apoye de esta manera. Y qué mejor que están haciendo grandes proyectos. Carlos, ¿por qué estudiaste esta carrera? Mira, la verdad, desde pequeño siempre he tenido las ganas yo de poder diseñar cosas, ¿no? O sea, decir que se me ocurra algo y poder hacerlo, o sea, tener la capacidad de poder encontrar la solución a algo, ¿no? O sea, de hecho, uno de mis grandes sueños es poder llegar a ese y decir yo creé esto, o sea, no sé, ya sea un robot, un nuevo teléfono, lo que sea. Simplemente decir yo diseñé eso, yo hice eso. Entonces es como la razón que me motiva a mí. Entonces por eso es que siempre he estado muy enfocado al área de diseño y todo eso, de prototipos, de proyectos, desde lo que es secundaria más o menos. Estoy trabajando en esto, en preparatoria empecé con los concursos de robótica y todo, y pues desde entonces he estado trabajando en eso. Y ahorita en UABC aquí, pues básicamente nos brindan un espacio y mucho apoyo para trabajar. De hecho nos brindan apoyo para concursos, hemos ido a Mexicali, aquí en Mexicali, a Ensenada, hemos concursado en Tijuana, estamos viendo ahorita un concurso nacional en Guadalajara y ya posteriormente pues un internacional, y es lo que estamos trabajando ahorita. A ver, Carlos, platícanos un poquito en qué consiste este rollo. Este es un proyecto de acústica desarrollado por unos alumnos que fue hace como unos 3 semestres, me parece. Consiste simplemente en aplicar un principio de acústica llamado tubos resonantes, donde en base a la longitud de un tubo te dice que va a generar una cierta frecuencia. De hecho, para eso están las paletas que tienes en tu mano. A ver, vamos a verlo. Ajá.
Lo interesante de eso es que tienen diferentes proyectos y muchas iniciativas. Lo que me intriga saber es, ¿van a tener un próximo concurso dentro de este año, dentro del próximo, o qué viene para ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Pues, de hecho, este año vamos a ir a Guadalajara, el 1 de diciembre. Vamos a ir a un concurso de seguidores de línea, velocistas, y va a ser un concurso internacional y pues abierto. Entonces sí va a estar como que un poquito interesante, pesado. Van a ir bastantes competidores bastante fuertes y por eso nos estamos preparando desde ahorita para tener un modelo ya bien establecido. Por otra parte, me dijiste que a ti te gusta mucho lo del diseño, ¿no? Esta parte. Platícanos un poquito de alguna iniciativa que tengas o algún proyecto. Pues, de hecho, ahorita estuve trabajando con el diseño del prototipo que vas a llevar, que de hecho es este. O sea, es un prototipo de uno de esos seguidores de línea. Está diseñado por nosotros completamente, o sea, desde todo, o sea, tenemos la barra de asesores, todo lo que lleva, ¿no? Lo hemos diseñado. Y de igual manera, ahorita de hecho estamos impartiendo cursos en nuestra facultad, o sea, de talleres de robótica para todos, de tronco común e incluso de nuestros semestres o semestres más avanzados, interesados en aprender, o sea, simplemente que deseen aprender algo nuevo, o sea, desarrollar alguna nueva habilidad y todo. Ahí están con nosotros ahorita. Y lo que es el próximo semestre, se está planeando un concurso en UABC para las conferencias del 6.2C, igual venir aquí otra vez a hacer presentaciones y todo lo que sea, estar divulgando y tratando de que más personas se involucren, ¿no? Bueno, Jonathan, Carlos, sabemos que tienen grandes iniciativas, por algo están estudiando la carrera que están estudiando, de verdad son unos dignos cimarrones, un orgullo, y que felicidades por estas iniciativas y grandes proyectos que tienen. Amigos, no se despeguen porque continuamos con más aquí en el Orgullo Cimarrón. Jonathan, muchas gracias. Carlos, mucho éxito y continuamos con más. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Ruiz Alvarado y soy la directora del Instituto de Ciencias Agrícolas. Somos un instituto de investigación. Nosotros nos encontramos en el Ejido Nuevo León, a 45 kilómetros de la ciudad. El instituto lo conforman 88 hectáreas, 40 son en instalaciones y 40 en lo que es postas, lo que son campos agrícolas. Tenemos lo que es palma datilera, tenemos 70 palmas, donde nosotros estamos desarrollando todo el manejo agronómico del cultivo. Esto que ustedes pueden ver aquí es la primer cosecha de la temporada del cultivo de palma datilera. También tenemos lo que son las postas y tenemos la producción de lo que es el queso, lo que es chorizo, productos derivados de las investigaciones que se realizan en el instituto. Somos un instituto de investigación, pero tenemos 3 carreras, que es la carrera de ingeniero agrónomo zootecnista y la de biotecnólogo agropecuario. Tenemos una maestría en ciencias en producción animal y pronto tendremos el doctorado en ciencias agropecuarias. Todo lo que es el área de investigación estará relacionado con los estudiantes. Los estudiantes forman parte de los proyectos y el resultado es la producción que ustedes pueden ver aquí. Pueden ver el producto. Tenemos chorizo. Mira, esto es otro producto. Esas son las chuletas ahumadas, que es de primer calidad. Las palmas tienen aproximadamente 30 años. Son palmas ya de 12 metros de altura. Son 70 palmas. Cada palma me da aproximadamente 100 kilos de dátil por palma. Y tenemos 70 palmas, entonces sáquenles cuentas cuántas toneladas obtenemos. Y este es un evento que ya se quedó. Pero para llevar a cabo este evento es un trabajo de equipo. Como puedes ver, tengo todo un equipo de trabajo, las estudiantes sobre todo, que son las que tienen estos módulos. Tengo 3 módulos. Este es el módulo del área académica, la de vinculación con productores, porque tenemos que vincularlos, y tenemos el área de comercialización. Estamos enfocando las 3 áreas para enlazarlas y decirle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo. El día 20 de octubre estuvimos presentes en la segunda edición del Orgullo Cimarrón, realizado en la ciudad de Mexicali, Baja California, en donde las distintas facultades y talleres de la universidad tuvieron una fuerte participación. En especial Illumina, quien contó con un pequeño stand en el evento, en el cual toda la familia podía participar, ya que contaban con varios juegos como una ruleta con preguntas, un serpientes y escaleras, varios rompecabezas y libros de colorear.
nuestro conductor de la temporada 14, Brandon Curiel, tuvo el honor de realizarle una exhaustiva entrevista al rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Juan Manuel Osegueda Hernández, quien nos platicó sobre la importancia de realizar este evento por parte de jóvenes cimarrones y nos expresó su felicidad al ver cómo todos se comprometen para servir a la sociedad y regresar a la universidad un poco de lo que ella les ha brindado. Hola, ¿qué tal amigos de Ascensor UABC? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa del quehacer universitario. Estamos de fiesta porque estamos en el Orgullo Cimarrón y nos encontramos con la máxima autoridad de nuestras dos unidades académicas y de nuestros 3 campus, el doctor Juan Manuel Osegueda Hernández. Qué gusto tenerlo con nosotros, ¿cómo está? Muy bien. Aquí disfrutando esta tarde tibia aquí en Mexicali. Con esta actividad con la cual buscamos en la universidad promover el sentimiento de identidad y de pertenencia a esta gran comunidad que es la comunidad cimarrona, una comunidad exitosa, una comunidad con un gran compromiso social, una comunidad que ha aportado mucho al desarrollo social y económico de Baja California. Lo más interesante de esto es que todos los campus se comprometen a este Orgullo Cimarrón, pero con todo respeto, rector, y se lo vuelvo a repetir, ¿cómo se siente saber que nuestra comunidad cimarrona está tan comprometida y hacen una labor impresionante como son estos eventos? Mira, la verdad es que es un orgullo pertenecer a una comunidad como la nuestra, una comunidad que sin duda ha aportado mucho a los bajacalifornianos, una comunidad que, como tú bien lo dices, comprometida con la sociedad, una comunidad que reconoce el gran apoyo que ha recibido de los bajacalifornianos y que trata de regresarle a nuestra sociedad a partir de muchas actividades, pero una de ellas a partir de la difusión de la cultura, del arte, de la música. Y este evento es una oportunidad para difundir lo que estamos haciendo, para difundir lo que se hace en muchas de nuestras unidades académicas y para proporcionarle, brindarle también a quienes nos visitan, cimarrones y no cimarrones, pues una tarde agradable de diversión, de recreación en compañía de tu familia. Lo más interesante de todo es que nuestro público televidente, nuestra comunidad cimarrona, está orgullosísima por todas las actividades que hemos hecho. ¿Algún mensaje que le quiera decir a nuestra comunidad? No, pues simple y sencillamente agradecerles a todos los cimarrones, a profesores, estudiantes, personal administrativo y de servicios, funcionarios, a todos los líderes de nuestra comunidad por ese gran esfuerzo que realizan día a día para construir esta gran universidad, esta gran institución que es el orgullo no solamente de nosotros, es el orgullo de Baja California. Muy bien, amigos de Ascensor UABC, no se despeguen, continuamos con este gran festejo del Orgullo Cimarrón. Recuerden que esto es Ascensor UABC, temporada 14. Continuamos con más, venga. Queremos promover, fortalecer el sentimiento de identidad y el sentimiento de pertenencia a esta gran comunidad que es la comunidad cimarrona. Hay muchas razones por las cuales debemos sentirnos orgullosamente cimarrones. La Universidad Autónoma de Baja California se ha convertido en un ícono de lo que es la calidad y la excelencia académica. Hoy en día, esta universidad atiende cerca de 65,000 estudiantes. En este evento se realizó una exposición de todo lo que crea nuestra universidad en los ámbitos artísticos, musicales y culturales, así como el escenario musical en el que participó el Grupo Narval, Grupo Sin Luna Danza y Grupo Punk Chelsea, los Calafians y al igual que actividades para adultos mayores como talleres de exposición y pintura, juegos de dinámica mental, juegos de destreza, orientación sobre la salud, nutrición y medicina, gestión turística, emprendimiento e inclusión, charlas para promover la cultura científica, exposiciones y muchas otras actividades más. Este evento principalmente es para remarcar el sentido de identidad y pertenencia de nosotros los universitarios y el orgullo de ser y formar parte de cada uno de ellos. Hay muchas razones por las cuales ser orgullosamente cimarrón, como el compromiso social que tenemos con la comunidad, las aportaciones al desarrollo que se ha realizado a lo largo de los años y esa constante búsqueda insaciable del conocimiento. La Asociación de Universidades, en combinación con la Universidad de México,
esa época, ¿verdad? Él me apoyó en el desarrollo del desenvolvimiento de la universidad. Él puso especial interés, ¿verdad?, en que la universidad pudiera desenvolverse mejor, porque era la personalidad, ¿verdad?, de la cultura, de la investigación, de la docencia de su propio estado. Durante mi gestión, yo hice un apartado especial con el apoyo del patronato y del gobierno del estado a tener en reserva dinero para poder pagar la nómina religiosamente. Después de haber aprobado el lema de la universidad, que como lo he manifestado es muy significativo en el ambiente universitario, ¿verdad?, porque por la realización plena del nombre lo dice todo. Necesitamos un escudo de altura para ese lema. Y hubo una persona que sí captó muy bien la idea, que fue el autor de este escudo, ¿verdad?, en el cual pues siempre al aprobarlo le ajustamos detalles, ¿verdad?, porque en él significa la universalidad, ¿verdad?, que trata de alcanzar, emanando de un libro, ¿verdad?, porque al tener el conocimiento hay que aplicarlo, ¿verdad? En esa época la única institución de educación superior era la Universidad Autónoma de Baja California para toda la península. Por eso quedó plasmado el pescado, que daba propiamente como la vertiente pacífica, el otro pescado que daba la vertiente del Golfo de California, y abajo la almeja característica de la parte sur de la península de Baja California. Sí, los colores fueron los que yo quería que verdaderamente tuviera originalidad la Universidad Autónoma de Baja California también. Entonces me aboqué a ver qué colores eran los que tenían todas las universidades vecinas, inclusive todas las universidades de la República Mexicana. Y noté entonces el verde y el dorado, muy digamos interesantes colores, ¿verdad?, podrían plasmarse en el escudo y entonces ser los escudos, digamos, ser los colores de la propia universidad. Bueno, los terrenos los habíamos hecho ya con anterioridad. Ahí los estudiantes fueron los a quienes se les debe atribuir esto. Como ya vimos, hay muchas razones por las cuales ser orgullosamente cimarrón. ¿Cuáles son las tuyas? Te esperamos en la siguiente sección de Trámites y Servicios. No te despegues de Sensor UABC, temporada 14. Y bien, amigos de Sensor UABC, hemos por fin culminado el Día del Orgullo Cimarrón, que estamos muy felices por todo el trabajo que toda la gran comunidad estudiantil universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California ha hecho una labor impresionante. Y teniendo de fondo este hermoso escenario con toda la comunidad de Mexicali, gracias por habernos sintonizado y recuerden que tenemos el próximo domingo una cita en el programa del Quehacer Universitario. Recuerden, domingo 1:30 p.m. y si no lo puedes ver el domingo, el miércoles tenemos una repetición en su nuevo horario a las 11 de la mañana. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. ¡Nos vemos!